buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del De Cerca. En esta nueva edición contamos con un invitado ligado al mundo de la cultura y por ella trabaja de forma incansable, recopilando información muy valiosa para el patrimonio histórico y cultural de Málaga. Él es cartameño, pero lleva a Laurín el Grande en su corazón y a lo largo de esta entrevista nos explicará el porqué. Les estoy hablando del escritor Francisco Vaquero Luque. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé que, bueno, para usted ha sido un esfuerzo pues el venir hasta aquí, desde su Cártama, darse el paseíto y venir a estas horas hasta aquí. Venir a Laurín, si hay que hacer algún esfuerzo, merece la pena, porque para mí, yo creo que para todo el mundo, Laurín es un pueblo de excepción. Y bueno, pues yo vengo aquí como a mi segundo pueblo, casi paralelo en ese sentido con otros. Y bueno, pues aquí estoy para lo que se me quiera preguntar y que yo responderé en la medida que esté en mi mano hacerlo, ¿no? Que sepa. Pues les recordamos a nuestros telespectadores que Francisco Vaquero Luque es escritor, estudió en la Universidad de Granada y cuenta con más de 1.500 artículos, crónicas y reseñas publicadas desde 1968, habiendo publicado pues, en muchos medios de comunicación de Málaga y de la provincia. Sí. Francisco, ¿puedo tutearte? Por supuesto. Primero que quería preguntarte es esta afición tuya por la cultura, por la historia. Tengo entendido que ya desde pequeño eras un gran lector. ¿En tu casa había ya ambiente de lectura? ¿Cómo se forja ese amor por la cultura? Mi padre era un labrador pequeño. En el ambiente del campo no había ninguna afición a la lectura, pero yo tuve la suerte de ir a estudiar, no a la universidad, sino al Instituto de Cabra y Colegio de la Purísima Concepción, que era el internado del instituto, y el profesor de literatura nos hacía, siempre que se tocaba un tema de literatura, de los autores más resaltados, pues teníamos que hacer un resumen de algunas de sus obras, nos las teníamos que leer. Y eso sembró una ambición en todos sus discípulos, una ambición por saber, por continuar. Y eso lo continuamos luego en nuestras casas, yo por lo menos en mi casa. Yo empecé leyendo pues obras de Sanegrey en mi casa, pero terminé leyendo pues filosofía, en fin, no voy a enumerar todos los... Y procuré de beber en esas fuentes, ¿no? de la cultura, que es la lectura. Dice que cultura viene de lectura. Y si por algo es usted conocido, Francisco, es bueno, pues por haber dedicado parte de su vida a estudiar y a indagar sobre la figura de José González Marín. José González Marín, rapsoda, actor, que tuvo una repercusión enorme en su época y que usted tuvo el honor de conocer en vida, ¿verdad? Sí, yo le conocí en vida en unas circunstancias especiales, como el pájaro lo voy a decir. Yo fui de lo que se llama niños de la guerra. Mi padre tuvo sus vicisitudes, fue perseguido y se escapó, estuvo en la sierra. Eso creó en mí fui marcado. Y no estaban mis padres en condiciones de ayudarme en eso porque yo también lo estaba. Y por circunstancias especiales potenció en mi vida Pepe González Marín. Y tengo que decir como entrada que fue, aparte de la parte artística que hablaremos por supuesto, fue esencialmente un hombre bueno, un hombre especialmente bueno, todo el mundo lo quería. Él ayudaba a todo el mundo y era lo que se dice un manirroto para el dinero, todo lo iba ayudando a todo el mundo. Estamos hablando de los años, murió en el 56, de una época aciaga de la historia de España, y ahí se distinguió
como un hombre bueno. Valga esta anécdota, cuando volvió de América, al pasar por un cuartel de la Aurora, lo traía en un coche por primera vez a Cártama, me vio que había muchos paisanos. Paisanos quiere decir no militares. En la puerta del cuartel le preguntó al chofer y su acompañante, ¿eso qué hacen ahí? Esos que van a los campos de concentración para que no queden quinta columna de izquierda detrás de la toma de los pueblos, y están ahí porque van a un campo de concentración preventivamente. ¿Y habrá de Cártama? Oye, pues naturalmente, vuélvete. Habló con el coronel y entonces, en esa época, si era una persona que no tenía lo que se llamaba delito de sangre, había una personalidad que firmaba y lo salvaba de eso. Y firmó a 36. Y entró con ellos y con la Virgen de los Remedios a Cártama, liberado. O sea, que fue un hombre esencialmente bueno. ¿En qué ambiente lo conociste? ¿Era amigo de tu familia? Bueno, de mi familia era conocida, de mi abuelo su padre eran muy amigos. Mi abuelo era un labrador que echaba pegujar a la medianería y tenía pues, una cierta entidad, y era amigo Yo le conocí a él el día que volvió la Virgen de los Remedios de América en sus brazos. Todo el pueblo estaba en la punta esperándole, y me vio allí, vino y me dio un beso, y yo sentí que era un alma protectora, porque su mirada, una mirada candente, arrobadora, ¿no? Y a partir de ahí, la odisea de mi padre pues le impactó también, y empezó una amistad. A mí las fotografías a mi hermano Paco. O sea que, y pues yo le conocí con 7 años hasta que él murió. Tendría yo ya 18 años, fui amigo suyo. Cuando lo conociste, cuando él regresó a Cártama, ¿era en ese momento cuando estaba en la cima de su éxito? Sí, él fue un personaje distinguido de las candilejas, de los escenarios, porque era antes de empezar a recitar, que empezó a recitar precisamente en Alaurí el Grande. Si viene a pelo lo diré, lo explicaré, aunque ya lo he explicado en otras ocasiones. Claro que sí, ¿no? Tenemos mucho interés en que nos explique cuál era la relación con Alaurí. Y él antes fue actor, primer actor nada menos que de la compañía de María Guerrero, actor joven, porque él empezó muy joven, con 18 o 20 años, con María Guerrero, que tuvo sus dificultades porque su padre no quería que fuera actor, quería que fuera abogado, se tuvo que hacer abogado y licenciarse en Madrid antes de entrar, una promesa que le hizo doña María al padre, y cuando terminó lo llamó, porque vio en él, que había un actor. Es una vocación que tiene desde niño, hay anécdotas que yo creo que no caben en una entrevista de esta índole, pero era actor. Y una característica suya es que cuando tenía que hacer el papel de una obra de Calderón o de Lope de Vega en verso, llegaba a la gente las cautivaba. Eso él tomó buena nota. Y después pues se le ocurrió de derivar su carrera por el recitado, por la escenificación del verso. Entonces ese es su mayor valor, aparte de todos los que tiene, que ahora se irán diciendo, liberó a la poesía de las covachuelas, del ámbito de los intelectuales, se la llevó completamente comprensible para todas las mentes del pueblo llano. Eso es muy complejo, muy difícil. Muy difícil. De tal manera que el pueblo, en el Alaurí, yo tengo la crónica, aplaudía a la gente. ¿Quién se figura un pueblo de labradores aplaudiendo a un recitador de poesías? A rabiar. Eso era su mérito, entre otros. En aquella época eso debió de ser en una época histórico, además, casi. Fue un arte, había muchos recitadores, pero de la forma que él lo dice, y así lo conviene, así aparece en todas las crónicas, fue único. Yo he manejado 2000 y pico crónicas para escribir el libro, una semblanza de él, y no hay ni una crónica negativa, todas laudatorias y con calificativo que a veces te choca, porque eligen el calificativo más alto, más significado, más
¿cómo te diría?, más halagador. De ese primer recital de José González Marín aquí en Alaurín el Grande, ¿hay algunos datos más? ¿Dónde fue? Sí, aquí había de cronista un señor que era el dueño del hotel de Tolós, y este hizo una crónica fantástica, porque quien trajo a González Marín a Alaurín fue el célebre abogado y ministro Estrada, que tenía casa aquí en Alaurín, y él lo escuchó una vez de recitar en una convalecencia, estuvo muy grave, la prensa, yo tengo recortes de prensa que lo dieron por muerto, ¿no? Y, perdón, y le dijo Estrada, que era muy amigo suyo, no como recitador, sino ya como actor, porque tiene una fotografía como actor dedicada. A mí la tengo yo. Y le dijo, tienes que derivar por ahí, recitar. Y el primer sitio va a ser Alaurín, yo te prepararé. Entonces lo presentó Estrada con un discurso de su peculio, que era fantástico, y lo presentó en Alaurín y la gente vibraron. Y otra vinculación muy importante de González Marín con Alaurín el Grande fue también sus colaboraciones con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí, ¿Cómo fue esa fue vinculación? hermano mayor honorario. Bueno, porque él tenía pasión por los pueblos, en primer lugar Alaurín, pero Coín era hijo adoptivo de Coín, Enaro era amigo de los Penas, él aprendía, porque es que intercalaba en el verso, intercalaba cantes. Lorca le tiene dedicado una fotografía al flamencólogo José González Marín, ¿no? Y es una característica suya, esa habilidad de pasar del recitado a la copla y volver otra vez al recitado con una armonía perfecta. Y he perdido un poco el hilo. Sí, yo preguntaba por la relación con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, sí. Y a partir de ahí, o antes, es que había una peña que se llamaba González Marín, sí, que era Alaurín. Y él, pues tú eras devoto de los morados de Cártama. Ya no quería tocar ese asunto, era devoto, pero allí se quemaron las imágenes, los titulares, y entonces se refugió en Alaurín, porque era devoto de Jesús Nazareno. De hecho, una gran imagen que hay en Cártama, él la salvó y en fin, estuvo muy relacionado con Alaurín, con muy buenos amigos, con Mariquilla Bonilla, con Pino, con muchos, ¿no? Y hay anécdotas, los laurinos iban cuando tenían problemas con el cura para que González Marín hablara con el obispo, en una ocasión con Herrera Oria, y había una gran relación y un gran cariño. Y también, como has dicho anteriormente, se le nombra hijo adoptivo por parte de varios municipios, uno de ellos Alaurín el Grande, y fue a raíz de un reconocimiento que se le hizo en 1935, a raíz de un reconocimiento que tuvo... Cuando le otorgaron la Gran Cruz de Isabel la Católica. Exacto, ¿en qué yo consistió? Creo que se hizo eco, Alaurín se hizo eco. Yo estoy hablando de memoria, ¿no? Y a veces, pues, no todo, porque recordar la vida de este hombre no hay memoria que sea capaz de hacerlo, ¿no? Y fue con ocasión de la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica por el gobierno de la República. Es un dato importante para tenerlo en cuenta en determinados coros, ¿no? Y nos podemos hacer también idea de la grandeza de este personaje, de José González Marín, por lo bien relacionado que estaba, por la cantidad de amigos y figuras importantes de su tiempo, del mundo del arte. Yo he tenido la ocasión de conocer en Cártama y me unió a él una, yo diría amistad, Jacinto Benavente, pero es porque vino varias veces, la prensa lo anunciaba, a veces viaje de Jacinto Benavente a Cártama con su amigo González Marín a ver a la Virgen de los Remedios. Y bueno, mi padre tenía una pequeña labor y un sombrajo, y allí iban a comer gazpacho, y yo he tenido el honor de que comiera don Jacinto Benavente en mi casa y echar una siesta en mi habitación, que había otra cama. Bueno, pues, y tengo cartas de don Jacinto Benavente. Pero por allí por Cártama han pasado todos. José Carlos de Luna, Pemán, en fin, militares de renombre,
González Marín era una institución en España. Fue el personaje de las tablas que más prensa consumió a todo lo largo de la primera mitad del siglo XX. Sí. ¿Por qué? Porque era único, ese era el único que recitaba. Y además ahí tiene otra faceta, que llevó la cultura poética y a los poetas españoles lo dio a conocer en América, de una manera que lo pedían, ¿no? García Lorca entre ellos, el romancero gitano, pues Margarita Sirgo dijo que era íntima amiga de García Lorca, que yo no valía un duro, ¿no? Y él pues lo recitó, la luna vino a la fragua con su polizón de nardo, porque le daba ritmo, le daba calor, le daba alma. Y hasta tal extremo que García Lorca fue a verlo, iba siempre, y él escribió ese poema. Dice, esta noche no le he visto el polizón de nardo a la luna. Era una metáfora que nadie la entendía, por eso no. Bueno, yo me extiendo mucho. No, pero vamos, es muy interesante el saber, pues, todo esto nos hace tener una visión de que realmente era una figura de rango internacional. De rango internacional, hizo 30 y tantos viajes en su vida a América. Que no es como viajar ahora, que no en cualquier momento ahora, cogemos el avión. En mi caso tengo yo ¿cómo se dice? Una mención, digámoslo así, de Iberia, porque fue uno de los primeros artistas que usaron el avión de América para acá. Y bueno, estaba en el barco siempre, ¿no? ¿Cosechó tanto éxito en América Latina como aquí en España? Igual. El mismo. Las crónicas de América dan escalofrío de cómo lo aplaudían. Dan escalofrío los epítetos, los piropos, los piropos literarios, lógicamente, ¿no? Porque era un hombre que tenía una voz, ya no era solamente la voz, era también el gesto, el mimo, la poesía. Por ejemplo, es muy difícil recitar un poema de Alexander, y lo recitaba, y llegaba al pueblo. Del mismo Juan Ramón, bueno, de Juan Ramón Jiménez se especializó en Platero y yo, y cuando decía la perra parida, parecía como la perra cogía a los perritos en la boca, y tú los estabas viendo cuando lo recitaba. Y luego, en el escenario solamente tenía una mesa y un vaso y una jarra con agua. No necesitaba más. Y era una época en que no había micrófonos. Tenía una voz. O sea, que todo lo que te diga de él no puede ser de otra manera que plausible, positivo. Y es curioso que la repercusión tan enorme que tuvo en su época, tanto en España como fuera de ella, y sin embargo es una figura que a lo mejor no ha tenido, digamos, la repercusión que han podido tener otros artistas, como que no se la ha hecho a lo mejor. No. González Marín, no se habla todos los días de María Guerrero, y fue con Eleonora Duse y Sara Bernard, la francesa y la italiana, aquellos monstruos de la escena, pues de María Guerrero no se habla tanto. Yo creo que se habla hoy más en las redes, en todo. Hemos hecho un esfuerzo todos. Ustedes, quien habla, Antonio, todos. Está recuperada su figura. Tampoco van a estar la gente hablando todos los días de él, ¿no? Porque eso no es lo normal. Pero que decía hoy González Marín, yo creo que, y sobre todo están los libros. Ayer leía yo un libro de los personajes de Málaga y viene González Marín, Julián Semmero en una serie de semblanzas que tiene González Marín. Y además en un tono laudatorio total, ¿no? De José Carlos de Luna, en la Taberna de los Tres, en el Cristo de los dos libros que yo conozco de él, en el Cristo de los Gitanos, pues le dedica 6 páginas a González Marín. No, está en todos sitios. Sí, está recuperado. La verdad que es un gran trabajo el que se ha hecho en estos últimos años, y en concreto quería traer de nuevo a la memoria de los alaurinos y de todos los que nos están viendo un libro que escribió, que se presentó aquí en Alaurín el Grande en el año 2010 y que recopila pues parte... Toda la vida de González Marín. La vida de González Marín. Toda su vida. Antes escribió otro que lo editó
la Diputación, lo escribimos en 3 partes, 3 autores, cada uno una trilogía, ¿no? Sí. Pepe, José Luis Jiménez, Pedro Dueñas y yo. A mí me tocó el ser humano. Y lo prologó la portada de Bornoy y el prólogo de Manuel Alcántara. Y Manuel Alcántara dice en el prólogo, dice, González Marín no era un actor, era un actor y toda la compañía. O sea que llenaba, aparte de llenar físicamente los teatros, llenaba el escenario de poesía, de historia, de embrujo. Era un personaje así. Y el mismo Manuel Alcántara, si en el cielo hay un lugar para los elegidos, allí estará González Marín porque pasó por la vida haciendo el bien. Y yo quiero insistir, a Laurín, porque era amigo Seller, Pino, como ya he dicho antes, Mariquita Bonilla, todo. Era un hombre enormemente querido en Alaurín y él quería a Laurín, que puede saber, él quería toda la comarca. González Marín no es un hombre exclusivamente cartameño, nació en Cártama, pero es un hombre comarcano, era un hombre español, era un hombre universal. Y el último libro que se presenta aquí en Alaurín el Grande, El juglar y la Virgen Peregrina, sí, cuya presentación fue en octubre del 2010 en la Biblioteca Municipal. ¿Qué recuerdos guardas de esa presentación del libro? Bueno, yo aquí en Alaurín me encuentro en mi casa, yo tengo un recuerdo fabuloso de 2 veces que se han hecho actos en favor de González Marín. Uno fue la presentación, que me presentó Gonzalo Rojo, y otro fue el homenaje que se le hizo con motivo de su cumpleaños, ¿no? Y fue, vosotros os volcasteis. Yo salí con el corazón henchido como cartameño de gratitud y más todavía si cabía por amor a Laurín, que conste. Yo he venido mucho a Laurín. El que ha sido vuestro alcalde lo conocí de niño, cuando yo venía al Banco Rural Mediterráneo entonces, y a Laurín, es que estamos a un paso. Y yo he reconocido valores muy especiales en Alaurín, incluso en mi actividad de empresario y de ejecutivo. Alaurín se ha distinguido en ese aspecto. Alaurín es un pueblo intrínsecamente rico. La verdad humanamente y físicamente. Todos los telespectadores que nos estén escuchando ahora mismo, evidentemente, pues estarán orgullosos de... Pero digo la verdad, es así. Yo no he oído hablar a nadie mal de Alaurín en mi vida, que es una vida bastante longeva y una vida... Y yo, todo el mundo, Alaurín es un ejemplo de trabajadores, de buenos administradores. Es decir, que cuando llegaron a la luna, los americanos ya había un laurino allí vendiendo ajos. No me he equivocado cuando al principio de la entrevista he dicho que es cartameño, pero que lleva Laurín el Grande en el corazón, que he dicho que íbamos a descubrir a lo largo de la entrevista. Llevo a Cártama en el corazón, como no. Allí he nacido, allí me he criado, allí tengo mis padres, 2 hermanos enterrados, allí tengo todo. Pero a Laurín me tira de una manera también especial. Son 2 pueblos. Cártama tiene una historia fabulosa de personajes. Allí fue, aunque se me quiera desmentir, pero yo he visto las litografías hablando de Claudia Prócula, la mujer de Piloto que nació en Cártama, se diga lo que se diga. Yo no lo propongo como una certeza, porque esa escritura en latín, en piedra que estaba, había 2, un alcalde las mandó, estaba en obra y aparecieron allí, las mandó a la calera para que la hicieran cal, y rompió uno de los grandes fundamentos de la historia de Cártama, tener ni más ni menos que como hija de este pueblo la mujer de Pilato, que habló con Jesús, que defendió a Jesús cuando Pilato lo estaba juzgando. Algo maravilloso. Y tenemos los hermanos Altamirano, y tenemos
y tenemos a los hermanos Alarcón, y tenemos, en fin, personajes. Tenemos a Enrique López Alarcón, un poeta grandioso, que yo no sé por qué está marginado en Cártama. Hay que reconocer que el Valle del Guadalhorce es y ha sido cuna de grandes figuras. Pero hay que ponerlos en valor. La cultura, entre otros aspectos, recoge a sus personajes. Un pueblo sin tradición de personajes que es... Queda vacío. Queda vacío. Y González Marín es de todos, eso quiero insistir. Con esto no estoy minimizando su cuna. Y hablando de poner en valor a estas figuras importantes, ¿en qué proyectos se está trabajando ahora para poner en valor, por ejemplo, la figura de González Marín? Sí, eso es interesante, esa pregunta. Todas. Porque Alhaurín de la Torre, probablemente emulando a Alhaurín el Grande, pues ha iniciado, y yo creo es muy ambicioso, una recopilación de la biografía de González Marín para pasarla por televisión de 2 horas. Una especie de documental. Sí, pero lo van a pasar en varias de documental, con la intervención de personajes. La locución la hago yo, me lo han pedido y cómo no. Y quieren que participe todos los pueblos de la comarca. Incluso tengo una carta del alcalde de Málaga, probablemente también Málaga participe de eso. Eso lo lleva un chico que aparte trabaja en su actividad y entonces le está costando trabajo y necesita ayuda. Macarena necesita ayuda. Ahora, un día le podía hacer me siento aludida. Sí, le podría hacer una entrevista también aquí. La verdad que sí, que todo lo que sea poner en valor... Yo le diré que te llame. La cultura, yo estoy encantada. Y bueno, nos tenemos que sentir tener orgullosos en cuenta, de... Y bueno, pero si es que Alhaurín, en ese acto último que hemos estado hablando, con ocasión de esa, le puso una calle a González Marín. Cuando él lo viene a decir nada más que una vez, cuando Cártama se le ha quitado el nombre al teatro, nada menos que al teatro, siendo un hombre de las tablas eminente, que lo llevaba y que se hizo para él. Y ya corto, ya no digo más nada de esto, ¿no? Pero Alhaurín ha tenido una generosidad fenomenal. No, está claro que las generaciones, digamos que estamos ahora, pues tenemos que trabajar para conservar y poner en valor pues todo este patrimonio cultural, todo este legado que tenemos. Y no es fácil porque en sus libros y en poner en valor todas estas figuras también digamos que la historia queda reflejada. Queda para siempre. Queda siempre... Yo, en mi mano cayó, me lo regaló un periodista que ha muerto, cartameño. El hijo estaba aquí trabajando, es que no me acuerdo del nombre. No recuerdo. Sí, en la radio ha estado. Que Alhaurín lo hizo hijo predilecto. Bueno, que fue el primero que dio la muerte de Franco. A ver si por ahí sabe, no me acuerdo del nombre. Alejo García, amigo mío, y me regaló un librito de Alhaurín, Memorias de un cazador, allá de Nilo Témpore. Y ahora ha salido y saldrán todos los libros, eso no se pierde. Por eso te decía antes que la figura de González Marín está recuperada a los siglos de los siglos. Pues, Paco, estamos llegando ya al final del programa. ¡Qué pena! Y la verdad que, bueno, ha sido interesante. No sé, quería, si hay algo que te gustaría comentar o decir a nuestros telespectadores o... Sí, habría tanto, pero como estamos en Alhaurín, reiterar, insistir en que fue un hombre que amó a Alhaurín. Yo vine aquí en algunas ocasiones, él le recitaba a Padre Jesús, un poema de Gabriel y Galán, La Pedrada, y José Luis Segalerba, el hijo de Estrada Segalerba, el hijo de don José Estrada, le escribió un poema fantástico que está en un libro también. O sea, Alhaurín ha estado
O sea, Pepe González Marín ha estado muy ligado y encariñado a Laurín. Venía con una frecuencia total, ¿no? Y eso es lo que yo quería que dejar resaltado. A Laurín y Coín, por supuesto, que no, es que estamos en Laurín hoy, sí. Y Coín, que también me han dicho que quiere hacerme una entrevista, y Alora, y Pizarra, y a Laurín de la Torre, para qué decir, ¿no? Pues la Semana Santa de allí le ayudó enormemente a emerger después de la guerra, que yo presencié, le ayudó, dio recitales, aquí también. No, está claro que todos los municipios deben de estar unidos y más por la cultura, eso es indiscutible. Sí, para mí así fue, era hijo adoptivo de media España. En una ocasión me tocó en mi viaje de negocio de pernoctar en Valdepeña, cuando le dije de Cártama, hombre, un personaje era hijo adoptivo de Valdepeña y de Ronda, y bueno, y de Osuna. Sí, eso hace ver la dimensión. Una dimensión extraordinaria. Y ahora, esto sí lo quería decir, hoy se cumple, este año, el 2016, el 80 aniversario de que en el periplo de la Virgen, que se la llevó para salvarla de la quema por América, todas y cada una de las repúblicas de América le entregaban una bandera a la Virgen, por supuesto a González Marín, en calidad de voto y de hermanamiento con España, sin distinción de bando, que estaba España en guerra. Y ahora se cumple el 80 aniversario de que América entera se hermanó con España, a través de González Marín y Cártama, que era toda España a través de ellos. Ese es un dato que ahora, que yo esta entrevista la considero como un recordatorio de ese hito tan importante. Qué bonito, ¿no? Desde luego un hecho histórico importantísimo. Importantísimo. Eso se debía de saber con más intensidad, con más profusión. Debemos de recordar todo lo noble que tiene nuestra comarca y nuestra España, ¿no? Que no se está haciendo. Pues, Francisco, muchísimas gracias gracias a vosotros, por haber estado aquí con nosotros y por esa labor y por ese trabajo incansable que llevas realizando pues desde hace ya tantísimos años. Ese es un deber como cartameño, como alaurino, que me considero, como español. Todo que sea recoger y dar a conocer nuestra cultura es hacer patria. Permíteme la palabra, que hoy no está de moda eso. Pues nada, ahí quedan esas palabras. Yo por mi parte, bueno, pues también me alegro mucho de que hayamos podido poner nuestro granito de arena con esta entrevista para recordar pues esta figura tan importante de José González Marín. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros de corazón. Y nada, por mi parte, pues emplazar a nuestros telespectadores a una nueva edición que será el próximo jueves a las 10 de la noche tras el informativo. Hasta entonces.